Ella dio a luz sola, bajo un puente helado, durante la peor tormenta de nieve en una década. Y nadie vino. Así comenzó, sin hogar, sin calefacción, sin aviso. Una joven, con 8 meses de embarazo, arrojada a la tormenta por un casero que la consideraba prescindible. Pero lo que vino después, eso fue lo inesperado, porque desde ese puente, ella no solo sobrevivió, encendió un movimiento. Si este comienzo te atrapó, espera a oír lo que vino después. Suscríbete ahora para más historias reales de coraje, injusticia y el poder silencioso de aquellos a quienes el mundo intenta ignorar. Porque a veces, las voces más poderosas vienen de aquellos a quienes jamás se pretendió escuchar. Emily Sanders estaba parada justo dentro del umbral del pasillo del edificio frío, su figura delgada empequeñecida por la sombra de Raymond Castler, el casero que acababa de cerrar de golpe la puerta. La maleta que él arrojó se dobló en la nieve derretida, su contenido desparramado como los restos rotos de sus últimas esperanzas. Sus dedos sostenían el asa con debilidad, pero el frío ya le carcomía las articulaciones, entumeciendo las yemas de sus manos y congelando las lágrimas en sus mejillas. Había suplicado. Había susurrado, implorado, encogiéndose como una hoja moribunda. Solo pedía 3 días, solo 3, y aún así eso había sido demasiado. Kessler la miró con ese desprecio y cansancio que reservaba para inquilinos vistos como cargas, no como personas. Se rió una sola vez, agudo y bajo, cuando ella intentó asegurarle que tendría el dinero para el viernes. No soy un maldito refugio, escupió antes de arrojar su maleta a la nieve. Con 8 meses de embarazo, sola y ahora sin techo, Emily se quedó inmóvil un instante demasiado largo mientras los copos se posaban en sus pestañas. El cielo ya se teñía en gris pizarra, prometiendo más nieve antes del amanecer. Sus pulmones expulsaban el aire con dificultad, duro y superficial, mientras se inclinaba lentamente a recoger lo que pudiera, un libro médico desgarrado, el suéter verde desvaído de su madre, un par de calcetines aún húmedos del radiador que apenas funcionaba. Ni en la penumbra del pasillo alcanzaba a distinguir todo lo que se había arruinado, pero eso no importaba. Lo único que importaba era hallar un lugar, cualquier lugar, cálido. Salió tambaleante a la calle, arrastrando la maleta tras ella como si fuera una extremidad rota. Sus botas, demasiado ajustadas y delgadas, se hundían en la escarcha con cada paso. El frío se filtraba por sus jeans, rodeando su vientre como un torniquete. Lila pateó suavemente desde dentro, como recordándole que debía seguir. Ese pequeño pulso de vida era lo único que la anclaba, la única razón por la que no se había rendido semanas atrás. 2 años atrás, todo era distinto. Todavía recordaba la risa de su madre, cómo llenaba su pequeño departamento como la luz del sol colándose por ventanas sucias. Sobrevivían con café, amor y préstamos estudiantiles, Emily en su programa de enfermería, su madre luchando contra la quimioterapia con una fuerza testaruda. Pero el cáncer es voraz. Se lleva todo, y cuando su madre murió, dejó un silencio con el que Emily nunca aprendió a vivir. Las cuentas llegaron rápido. Tuvo que dejar la escuela. Los sueños de una placa de hospital, uniforme y propósito desaparecieron bajo montones de facturas vencidas y puertas cerradas. Luego llegó Ryan. Entró en su vida como una promesa que ella ni sabía que aún anhelaba. Decía lo correcto, le tomaba la mano fuera del hospital el día que su madre falleció, le besaba la frente como si significara para siempre. Pero cuando le contó sobre el bebé, la calidez en sus ojos se volvió hielo. Se marchó antes del segundo trimestre. Emily lo intentó. Dios, cuánto lo intentó. Trabajó en la caja registradora de una bodega hasta que sus tobillos se hinchaban y su jefe la llamaba demasiado lenta y le recortaba las horas. Saltaba comidas, acumulaba pañales, estudiaba para los exámenes de licencia a la luz de una linterna y aún así nunca era suficiente. La renta lo devoraba todo. A Kessler no le importaba.
Poseía 6 edificios y una reputación, o pagabas a tiempo, o no lo llamabas. Ahora no era más que una sombra avanzando por las calles muertas del sur de Chicago. La tormenta se había desatado por completo, los vientos aullaban como lobos, arrojando nieve en láminas gruesas. Las luces de los autos pasaban veloces sin detenerse. Nadie quería verla. Nadie nunca quería. El edificio quedó atrás, tragado por el torbellino blanco. Sus dedos se aferraban al suéter verde, apretándolo contra su vientre, el aroma a lavanda ya desvanecido, pero el recuerdo lo hacía real. Su madre había hecho esa prenda. Era lo único que le quedaba de ella, además de Lila. Le dolían las piernas. La espalda baja gritaba con cada paso. La acera se desdibujaba, la vista le escocía por el viento y la pena. Un hombre en la esquina la vio, giró la cabeza. Un autobús pasó rugiendo, sus ventanas empañadas con un calor que ella no podía tocar. Sus rodillas se dieron de golpe, la hicieron caer al pavimento con un grito que nadie escuchó. Allí se quedó un tiempo, acurrucada contra su maleta, el suéter verde presionado contra su rostro. El frío lamía su piel, cortante y definitivo. Y por un momento, pensó en no levantarse. En dejar que la nieve la enterrara lentamente, con suavidad. Sería más fácil. Sería silencioso, pero Lila volvió a patear. Más fuerte esta vez. Urgente. Emily abrió los ojos. No estaba muerta. Se incorporó lentamente, cada músculo protestando mientras se aferraba al borde congelado de un buzón para ponerse de pie. La maleta pesaba más ahora, como si hubiera absorbido el peso de su pasado. No sabía a dónde iba. La ciudad se extendía interminable, gris e indiferente. Su único plan era seguir moviéndose. Si se detenía, no sabía si podría volver a empezar. Emily dobló por un callejón, esperando encontrar alguna escalinata trasera o un muelle de carga cubierto, cualquier lugar que la protegiera del viento. Pasó junto a un contenedor con la tapa abierta de par en par, el hedor a comida podrida le revolvió el estómago. Una rata se escabulló bajo un montón de tarimas rotas. Siguió caminando, su estómago se contrajo, bajo y duro, una punzada repentina que le robó el aliento. Se dobló, con una mano sobre el vientre, intentando calmar el temblor en su interior. No ahora. Por favor, no ahora. En la clínica le habían advertido sobre el parto prematuro, sobre el estrés, sobre la necesidad de reposo. ¿Pero qué significaba reposar cuando no tenías donde acostarte? Siguió adelante. A lo lejos, al final del callejón, apareció una escalera metálica, parcialmente resguardada del viento. No era gran cosa, pero era algo. Emily la subió peldaño a peldaño, con las piernas ardiendo, y se acurrucó bajo el descanso más bajo, la espalda contra el acero oxidado. Las paredes a ambos lados ofrecían una frágil barrera contra la tormenta. Estaba oscuro. Frío. Pero fuera del viento. Se ajustó el suéter verde sobre el vientre y se sentó allí, temblando, con los dientes castañeteando incontrolablemente. Pensó en calor, en el departamento de su madre, en las mañanas de domingo y el pan francés, en la música suave de fondo mientras su madre tarareaba y removía una olla de chocolate caliente. Era un buen recuerdo. Uno que no se había permitido evocar en mucho tiempo. Las lágrimas brotaron de nuevo, espesas y calientes, cortando la insensibilidad como fuego. Su madre habría sabido qué hacer. La habría envuelto en esa vieja colcha, le habría regañado por no comer y le habría recordado, con dulzura pero firmeza, que venía de una línea de mujeres que no se rendían. Posó una mano sobre su vientre. «Estamos bien», susurró. «Vamos a estar bien». La mentira tenía un sabor amargo, pero era todo lo que podía ofrecer. Pasó una hora. Tal vez 2. El tiempo se deshacía en el frío. Sus dedos estaban rígidos, las botas empapadas. La nieve seguía cayendo.
Podía oír la ciudad a lo lejos, sirenas en la distancia, el retumbar de un tren, risas provenientes de algún bar lleno de gente que no sabía ni le importaba que ella se estuviera muriendo de frío bajo una escalera. Y entonces, desde algún lugar cercano, un ruido, pasos. Contuvo el aliento. Se encogió, abrazando las rodillas. Los pasos eran firmes, deliberados. Una silueta masculina emergió en la entrada del callejón, alta y de hombros anchos, el abrigo ondeando detrás como una advertencia. Se detuvo, escudriñando las sombras. Emily no se movió, que no me vea, pero la vio. Sus ojos se fijaron en ella, acurrucada en la oscuridad. Dio un paso adelante. Ella se tensó. ¿Estás bien? Su voz era áspera, no hostil. Ella no respondió. No voy a hacerte daño, añadió, levantando las manos. Solo que, no deberías estar aquí. No en tu estado. Ella lo miró. Mi hermana, dijo tras una pausa, bajando la mirada. Estuvo como tú una vez. Embarazada. Sin hogar. No lo logró. Algo en la forma en que lo dijo, silencioso, quebrado, hizo que el miedo de Emily aflojara apenas un poco. Sacó una pequeña tarjeta del bolsillo, dio un paso lo suficientemente cercano para dejarla a sus pies y retrocedió. Hope Bridge, dijo. Es un refugio. No es lujoso, pero tiene calefacción. Lo llevan personas que sí se preocupan. Ella parpadeó. ¿Por qué me ayudarías? Él esbozó una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Porque alguien debió ayudar a mi hermana, y nadie lo hizo. Luego se giró y desapareció entre la nieve como un fantasma. Emily miró la tarjeta. Un rectángulo de papel, algo húmedo ya, con una dirección impresa en letras de molde. Sin promesas. Sin garantías. Solo una dirección, no pensó. Solo se puso de pie. Las piernas le temblaban, la vista le daba vueltas, pero se aferró a la tarjeta y a la maleta y comenzó a caminar. La nieve le azotaba el rostro, le quemaba los ojos, pero avanzaba, porque ahora tenía un nombre. Un lugar. Un quizá, y quizá, era suficiente. Las calles se habían vaciado. Cualquier calor que la ciudad hubiera ofrecido más temprano ese día había desaparecido, dejando solo un silencio hueco y congelado. Emily caminaba con una mano aferrada a la tarjeta, la otra arrastrando la maleta medio rota, que ahora raspaba y golpeaba las aceras heladas como un ancla encadenada a su tobillo. Respiraba en ráfagas cortas y entrecortadas, blancas contra la oscuridad creciente. Su abrigo estaba empapado, rígido en las mangas, y el dobladillo se le pegaba a los muslos, donde la nieve se había derretido y vuelto a congelar por capas. No había comido en casi 30 horas. Su última comida había sido un plátano magullado y una rebanada de pan, dividida entre su hambre y el cuerpo en crecimiento de lila. Cada pocos pasos, una oleada de mareo inclinaba su mundo hacia un lado, y debía detenerse, agarrarse de una baranda o un poste de luz y esperar a que su visión se estabilizara. El viento, amargo y afilado, parecía susurrar fracaso en cada ráfaga. Hope Bridge. El nombre sonaba en su mente como un mantra, aunque no tenía idea de dónde estaba el refugio. La dirección en la tarjeta no significaba nada sin un mapa o un teléfono. No tenía ninguno. Su último pase de autobús había expirado 2 semanas atrás. Sus zapatos tenían agujeros en ambas suelas. Y ahora, la nieve se convertía en hielo bajo sus pies. Un cartel más adelante decía Lincoln Avenue, medio cubierto de nieve. Lo recordaba de una vez que tomó el autobús a la clínica gratuita, meses atrás. Había visto un folleto sobre Hope Bridge allí, pegado cerca del mostrador entre avisos de vacunas vencidos. Nunca se tomó el tiempo para leerlo. Entonces aún tenía un lugar donde dormir, aunque el radiador apenas funcionara y las paredes sudaran moho. Ahora, se sentía agradecida simplemente por seguir de pie. Pasó junto a tiendas cerradas, sus rejas metálicas bajadas.
Una licorería de esquina parpadeaba con un neón que decía abierto, pero no se atrevió a entrar. Tenía el rostro amoratado por el viento, los ojos rojos, el cabello pegado al cuero cabelludo. Parecía una mujer al borde del colapso, y la gente no confiaba en mujeres así. Apartaban la mirada. Aceleraban el paso. Cerraban puertas tras de sí. El dolor regresó, bajo y apretado, una contracción que le hizo temblar las rodillas. Se apoyó contra una boca de incendios, respirando por la nariz como el médico le había enseñado una vez en la clínica. Inhala en 4, exhala en 6. Cuenta los segundos. Concéntrate en cualquier cosa menos el dolor. No sabía si era estrés, frío o algo peor. Solo sabía que Leland no había pateado en un rato, y eso la aterraba más que el aire helado. Necesitaba refugio. Pronto. Cualquier cosa. Una escalera. Una parada de autobús. Un estacionamiento. Unas cuadras después, vio el paso elevado. Era uno de esos monstruos de concreto, feo y gris, construido para proteger autopistas y nada más. Pero debajo, la nieve no caía. Había sombras, capas de cartón y bolsas de plástico flotando como hojas. Alguien había vivido allí recientemente. O quizás todavía lo hacía. Sus pies la llevaron hacia allí antes incluso de decidirlo. Su cuerpo actuaba ahora por instinto, como los animales que sienten el peligro o el agotamiento. Pasó junto a un carrito de compras roto y un abrigo de invierno tirado, manchado con algo oscuro. Un montón de ropa mojada había sido empujado contra la pared. No había seguridad allí. Solo la ilusión de ella. No le importó. Se dejó caer lentamente sobre el concreto frío, acurrucada contra su maleta, una mano sobre su costado. Su cuerpo palpitaba, no solo por el embarazo, sino por el agotamiento, la deshidratación y la mordida constante del invierno. Se envolvió el suéter verde sobre el vientre, susurrándole como a un talismán. «Estamos bien. Lo prometo, bebé». Solo un minuto. La ciudad rugía encima en capas distantes, autos tronando sobre su cabeza, bocinas en otro mundo donde existía el calor y la comida. Allí abajo, bajo el puente, el tiempo era un concepto roto. Cada segundo se estiraba largo y silencioso, y luego se rompía demasiado rápido, como el viento. Sintió los párpados cerrarse. Solo por un momento, se dijo. Solo uno. Entonces llegaron los pasos. Estaban cerca. Lo supo por cómo cambiaba el ritmo, lentos y pesados, como si alguien arrastrara los pies entre los montículos de nieve. 2 pares, pensó. Uno más atrás, el otro avanzando con confianza. Abrió los ojos apenas lo suficiente para ver sus siluetas tomar forma bajo la luz mortecina de un farol parpadeante al otro lado de la calle. 2 hombres. Uno alto y delgado como un alambre, el otro bajo y ancho, con los hombros encogidos bajo una chaqueta inflada con el cierre roto. El alto silbaba sin ton ni son mientras se acercaba, un sonido que cortaba el silencio helado. Emily no se movió. Mantuvo los ojos bajos, el cuerpo encorvado sobre su vientre como armadura. Esperaba que pasaran. No pasaron. Bueno, murmuró el alto, con la voz pastosa de frío o alcohol o ambas cosas. ¿Qué tenemos aquí? Emily apretó la maleta, la palma presionando el broche como si pudiera fundirla con su cuerpo. No dijo nada. El silencio, había aprendido, a veces era más seguro que suplicar. ¿Estás perdida, preciosa?, preguntó el más bajo, acercándose, con los ojos entrecerrados bajo la visera de un gorro de lana. ¿O esperando a alguien generoso? Rieron. Una risa hueca y ensayada, de esas que vienen de hombres que han aprendido a hacer de la crueldad una costumbre. El alto se agachó, lo suficiente para que ella pudiera oler el alcohol en su aliento. Esa bolsa se ve pesada, dijo. ¿Por qué no te ayudamos a aligerarla? Emily negó con la cabeza, apenas. Por favor, susurró, tan bajo que apenas se escuchó a sí misma.
No hay nada. Solo ropa. Entonces no la vas a extrañar, dijo él, tirando del asa. Ella la jaló hacia sí, demasiado rápido. Un dolor le atravesó el costado, como un desgarro opaco que le robó el aliento. Al hombre no le importó. Tiró de nuevo, con más fuerza, y la maleta se soltó de sus manos. Cayó abierta sobre el pavimento. Un par de calcetines, un libro de bolsillo con el lomo roto, una botella de vitaminas prenatales y el suéter verde se esparcieron por el suelo. El más bajo se agachó para tomar el suéter. Lo levantó, dándole vueltas entre las manos. ¿Qué es esto? ¿Un regalito de la abuela? Amelie se lanzó hacia adelante, la desesperación superando al miedo. Por favor, no te lo lleves. Es todo lo que me queda de ella. El hombre alzó una ceja. Entonces no deberías estar durmiendo bajo puentes. El alto rió otra vez, más cruel ahora, y la empujó hacia atrás. Amelie golpeó la pared, el hombro chocando contra el concreto. El dolor le bajó por la columna. Le costaba respirar. El puntapié vino después, repentino, brutal, directo a las costillas. Gritó, doblándose, con los brazos alrededor del vientre. «Detente», suplicó. «Estoy embarazada», pero ellos ya lo sabían. Ese era el punto. El bajo guardó el suéter en su abrigo. «Parece calentito», dijo. «Le daremos mejor uso que tú». Y se marcharon. Así, sin más. Sin remordimientos. Sin pausa. Como si no hubieran destrozado algo irreemplazable. Amelie yacía en la nieve, jadeando, con el costado en llamas. La visión borrosa. Un hilo de calor le bajaba por el muslo, demasiado fino para reconfortar. Sangre. Conocía esa sensación. Sabía lo que podía significar. «Lila», susurró. «Quédate conmigo». Se arrastró hacia adelante sobre los codos, los dedos rasguñando lo que quedaba de su bolsa. Encontró la botella de vitaminas, el libro, su lomo partido más allá de toda reparación, y un calcetín. El resto se había ido. Miró por el callejón. Los hombres habían desaparecido, tragados por la nieve y la oscuridad. Su estómago se contrajo de nuevo, duro y ardiente. Era distinto esta vez, no solo un calambre. Algo más profundo. Más peligroso. Intentó levantarse y cayó de nuevo. Necesitaba ayuda. No después. Ahora. La tarjeta. La sacó del bolsillo, casi rasgada a la mitad durante el forcejeo. La dirección aún era visible. Ope Bridge. No sabía qué tan lejos estaba. No le importaba. Se puso de rodillas, usó la pared para erguirse. La maleta estaba rota, pero la tomó de todos modos. Le daba equilibrio. Dirección. Volvió a la calle, parpadeando contra el viento. En algún lugar, allá afuera, había una puerta. Una habitación cálida. Una voz que no la maldeciría por estar pobre, cansada y rota. No sabía si Hope Bridge era real, pero no tenía nada más. Así que caminó. El letrero apareció como una alucinación, pintura blanca desvaída, apenas legible bajo una capa de hielo, clavado a un poste torcido que se inclinaba levemente a la izquierda. Hope Bridge Women's Shelter. Una única luz amarilla brillaba sobre la puerta, proyectando sombras largas sobre la acera cubierta de nieve. Emily parpadeó hacia ella, las piernas temblándole, y por un segundo frágil, pensó que podría desvanecerse, como tantas otras promesas, pero permaneció. Alcanzó los escalones, la maleta arrastrándose detrás de ella con sus ruedas rotas dejando una estela de tela sucia. Su respiración era entrecortada. El dolor se le había instalado en la espalda baja como un cuchillo, pulsando en oleadas que hacían que todo su cuerpo se tensara. Le temblaban las manos al alcanzar la puerta, sin saber si estaba tocando o simplemente desplomándose sobre ella. El marco de madera cedió bajo su peso con un crujido apagado. La luz interior era tenue, amarilla y parpadeante,
pero cálida, tan cálida que entrar se sintió como sumergirse en agua tras días en el desierto. Al principio no vio a la mujer, solo escuchó su voz, aguda y alarmada. Dios mío, cariño, ¿estás herida? Emily giró la cabeza hacia el sonido. Una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en un moño suelto, ya se movía por la habitación con urgencia entrenada. Tenía las manos callosas, del tipo que había sostenido demasiadas cosas frágiles durante demasiado tiempo, y los ojos se le entornaban con preocupación y autoridad. Estoy bien, intentó decir Emily, pero las palabras se deshicieron en su lengua. No, no estás bien, replicó la mujer con firmeza pero suavidad. Siéntate. No, acuéstate. Ahora, Emily no discutió. Se dejó guiar hacia una camilla en la esquina de la sala, un armazón metálico con una manta raída y una almohada abultada. Le pareció un lujo. Su cuerpo se hundió con un quejido, el colchón cediendo bajo su peso. ¿Nombre? Emily, susurró. Emily Sanders. La mujer asintió, ya tocándole la frente con el dorso de la mano. Soy Diane. Estás a salvo ahora. Las palabras casi la rompieron. Otra mujer más joven apareció desde el fondo, no mayor de 20, con el rostro pálido e inseguro, cargando una jarra de plástico con agua y un rollo de toallas. Lily, dijo Diane sin mirarla, hierve agua. Trae paños limpios. Vamos a tener un parto. Los ojos de Lily se agrandaron. Yo nunca. Aprenderás rápido. B. Emily apenas registró el intercambio. Su cuerpo era un torbellino de sensaciones. Calor y frío, punzadas y entumecimiento, olas que iban y venían. Sentía que flotaba por encima de sí misma, viendo sus extremidades moverse y temblar sin control. Las contracciones se intensificaban. Ya no eran solo dolores. Eran rugidos dentro de su cuerpo. Intentó recordar lo que la enfermera le dijo en su última visita a la clínica. Cronométralas. Respira con ellas. Mantén la calma. Pero el dolor no espera a la lógica. Rodaba sobre ella como un trueno, robándole el aliento, el pensamiento, todo. Apretó los dientes mientras otra ola la sacudía, aferrándose a la delgada manta con puños que ya no tenían fuerza. No puedo hacer esto, jadeó. La mano de Diane se posó firme y constante en su hombro. Si puedes. Emily negó con la cabeza, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. No sé cómo. No así. No hay una forma perfecta, dijo Diane suavemente. Solo hacia adelante. Ya has llegado más lejos que muchas. La sala zumbaba con un caos silencioso. Lily volvió con el agua, el vapor elevándose de la olla como una plegaria. Diane se remangó, se puso un par de guantes que parecían demasiado delgados, y se puso a trabajar. Emily escuchaba cosas, metales tintinear, agua chapotear, susurros entre las dos mujeres, pero no le llegaban. Todo se reducía al dolor y al impulso de una vida intentando salir. No era como lo describían los libros. No era sagrado, ni bello, ni milagroso. Era aterrador, crudo, lleno de sangre, calor y pánico. Su espalda se arqueó. Los puños golpearon la camilla. Gritó, sin palabras, solo un sonido antiguo, lleno de todo lo que había contenido por meses. Duelo. Ira. Amor. Miedo. El sonido de una mujer ardiendo, sola y luchando por no morir. Diane no se inmutó. Así es. Eso es. Empuja. Emily temblaba con el esfuerzo. Su visión se apagaba. El mundo se redujo a un solo punto de dolor, y luego explotó. Y luego vino el silencio. No paz. No calma. Silencio. No había llanto. Ni movimiento. Solo las manos de Diane trabajando rápido, su rostro retorcido en concentración y algo más oscuro, preocupación, quizá hasta miedo. Emily sintió la ausencia como un golpe. ¿Por qué no llora? Susurró. ¿Dónde está mi bebé?
El silencio gritaba más fuerte que su parto. Diane se movía con urgencia, levantando el pequeño cuerpo inmóvil con cuidado entrenado. Emily intentó incorporarse, pero su cuerpo ya no respondía, entumecido y empapado en sudor. El pánico le apretaba el pecho como un torno. No podía ver a su hija, solo la expresión de Diane. Tiene el cordón enredado en el cuello, murmuró Diane, más para sí. Apretado. Maldición. Emily se aferró a los costados de la camilla. Haz algo, rogó. Por favor, haz algo. Lo estoy haciendo, replicó Diane con firmeza, su voz despojada de cualquier dulzura. Se movía con la memoria muscular de quien ya había estado ahí demasiadas veces. El cordón se soltó con un giro y un tirón, pero la bebé aún no lloraba. Diane le frotó el pecho, la giró boca abajo y le dio suaves palmadas en la espalda. Lily permanecía inmóvil junto a la camilla, temblando, los ojos muy abiertos. Todavía no, cortó Diane. No lo digas. Tráeme la toalla. Ahora, el corazón de Emily retumbaba en sus oídos. Sentía que se escurría de nuevo, fuera de la conciencia, hacia el borde oscuro de un lugar donde no tendría que sentir nada más. Pero se aferró a un solo pensamiento como un salvavidas. La bebé tiene que llorar, tiene que hacerlo. La toalla estaba tibia. Diane envolvió a la bebé y comenzó a respirar con ella. Inspira. Expira. De nuevo. Sus labios se movían en silencio. Sus ojos no se apartaban del diminuto rostro que aún no se tornaba rosado, de los labios que aún no se abrían. Los segundos se estiraban, insoportables, y entonces, un sonido, un jadeo húmedo, entrecortado, seguido de un llanto agudo, tan frágil que pudo haberse quebrado en el aire, pero era real, era vida. Emily sollozó, cada nervio estallando en un alivio tan intenso que dolía. Extendió los brazos sin fuerza, buscando el calor que aún no podía sostener. Está respirando, dijo Diane, soltando por fin el aire contenido. Es pequeña, pero es fuerte. Lily se acercó, secándose los ojos, y le ofreció a Emily un sorbo de agua mientras Diane llevaba a la bebé, ya envuelta y moviéndose, hasta su pecho. Emily la miró por primera vez. Pequeña. Roja. Hermosa. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No las limpió. Lila, susurró. Tu nombre es Lila. La bebé se calmó al oírla, su boquita buscaba instintivamente el calor de su madre. Diane ajustó la manta con delicadeza, asegurándola. Lo lograste, dijo en voz baja. Emily negó con la cabeza. No. Lo lograste tú. Diane la miró con ojos cansados y algo más, algo tierno. Cariño, yo no te llevé a través de esa nieve. Yo no sangré en esa calle. Eso lo hiciste tú. Se quedaron en silencio por largo rato, salvo por los llantos suaves de la recién nacida y el zumbido del calefactor en la esquina. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Emily oía el viento golpeando las ventanas, el mismo viento que casi la había enterrado solo unas horas antes. Pero allí, en esa pequeña habitación desgastada, florecía el calor en rincones olvidados. Lily regresó con otra manta, más limpia que la de la camilla, y la colocó con cuidado sobre ambas. No tenemos mucho, dijo suavemente, con timidez. Pero estás segura aquí. Todo el tiempo que lo necesites. Emily asintió, sin poder hablar. Tenía la garganta rasgada de tanto gritar. Su cuerpo destrozado. Pero su corazón nunca se había sentido tan vivo. Miró a Lila de nuevo, memorizando cada arruga, cada gesto. Los diminutos dedos de su hija se aferraban al borde de la manta con una fuerza sorprendente. Emily apoyó la cabeza en la almohada, los ojos entrecerrándose, aunque el sueño no llegó aún. Su mente estaba demasiado llena. Esto no había terminado. Nada estaba resuelto. Aún no había trabajo, ni apartamento, ni plan. Pero la lucha había cambiado. Ya no estaba sola. Y ya no luchaba solo por ella. Afuera,
El viento aullaba. Adentro, Emily sostenía a su hija y murmuraba otra vez, esta vez con voz más firme. Lo logramos. Los días que siguieron se difuminaron en una neblina de dolor, cansancio y llantos de recién nacido. Lila apenas dormía, no más de unos minutos cada vez, su voz pequeña pero constante, exigiendo ser escuchada en los rincones callados de Hope Bridge. Emily aprendió a mecerla con suavidad incluso mientras su propio cuerpo gritaba por descanso. La camilla seguía siendo suya por el momento, Diane lo había dicho con determinación, dispuesta a que nadie lo desafiara, pero el espacio se compartía, y cada centímetro de calor debía ganarse o protegerse. Cada mañana, Diane la revisaba con ojos cansados pero alerta, entregándole una taza de café aguado y haciéndole preguntas sin presionar. Lily traía fórmula, biberones y a veces incluso un pañal fresco del reducido almacén. Nadie preguntaba de dónde había venido Emily. Nadie juzgaba la maleta rota que aún reposaba cerca de la pared, abierta como una herida. La tercera mañana, la puerta chirrió al abrirse, dejando entrar un aire helado. Un hombre entró, sacudiéndose la nieve del abrigo. Su mirada recorrió la habitación hasta posarse en Diane. Era alto y delgado, con la mandíbula cubierta de barba oscura. El cabello levemente húmedo por la tormenta. No traía paraguas, solo un maletín de cuero al hombro. «Jack», dijo Diane, dejando la taza. «Pareces hecho polvo». «Vengo del juzgado», respondió él. «Supe del bebé». Su mirada se dirigió a Emily. Ella permaneció quieta en la camilla, con Lila reposando contra su pecho, envuelta en capas de mantas. La pequeña finalmente dormía con ritmo suave y constante. Jaque se acercó con paso medido. «Emily Sanders». Ella solo asintió, sin saber qué decir. No esperaba visitas. Menos de alguien con voz de autoridad contenida. «Soy Jake Rosner. Como puedes ver, vengo como voluntario cuando puedo. También soy abogado». Los ojos de Emily se estrecharon ligeramente. «No hice nada malo». «No», dijo él. «Pero alguien hizo mal contigo». Ella no respondió. Jaque se inclinó con paciencia junto a la camilla. «Conozco a Kessler. No personalmente, pero sí profesionalmente. He visto cómo desaloja gente sin aviso, manipula unidades de calefacción, se niega a reparar, especialmente en invierno. Hace 2 años, arrojó a una mujer llamada Carter en enero. Murió 3 días después, en un banco afuera de una farmacia». Emily tragó con fuerza, sintiendo ese viejo miedo aflorar. La voz de Jack bajó, «Nunca lo acusaron. Pero si suficientes testigos hablan, si construimos un caso, podría cambiar». Diane se adelantó, brazos cruzados. «Tenemos archivos. Nombres. Fechas. Hasta recibos de calefacción rota y cerrajes reemplazados. Nunca habíamos tenido a alguien dispuesto a testificar». Emily bajó la mirada hacia Lila. «Yo no soy una heroína», dijo. «No tienes que serlo», replicó Jack. «Solo debes decir la verdad». Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez en días, algo firme se encendió dentro de ella, una chispa de furia cubierta por dolor y agotamiento. Contó todo. Eviction, tormenta, puente, agresión, parto. Jack tomó notas en silencio, alzando la vista cuando su voz temblaba. No mostró lástima. Solo escuchó. Cuando ella terminó, él asintió y metió la libreta en su maletín. «Empezaré a redactar una declaración. Consultaré los registros de la ciudad. Si Kessler firmó el desalojo sin aviso, eso es una falla. Si manipuló la calefacción, es otra. Y si demostramos un patrón de conductas peligrosas, podría ser más que un caso civil». Emily exhaló despacio. Sus dedos se enredaron en la manta protectora de Lila. «¿Y si él pelea?», preguntó. «Si tiene dinero, abogados, contactos». El rostro de Jack se endureció. «Lo hará. Tiene todo eso. Pero no tiene esto», señaló a Lila. «Tú eres lo que él no esperaba.
Una madre que sobrevivió a la peor noche de su vida. Un bebé nacido en el ojo de la tormenta. Emily no supo qué decir. Solo supo que por primera vez alguien la tomaba en serio. Más tarde en la tarde, cuando el refugio se sumía en el silencio y las luces de pasillo se quedaban en un tenue ámbar, Emily se sentó junto a la ventana con Lila contra el pecho. La nieve aún azotaba afuera, el viento golpeaba por las ventanas. El mismo viento que la había casi sepultado horas antes. Pero allí, dentro de esa habitación pequeña, vibraba el calor en aquellos rincones olvidados. Diane entró sin ruido, con una taza astillada que olía suavemente a canela. Se la ofreció sin hablar. Emily aceptó con ambas manos, sorbiendo despacio y dejando que el calor se extendiera por su pecho. Es buen tipo, ese Jack, rompió el silencio. Emily solo bogló con la cabeza. No sé por qué le importo. Emily miró a Lila. ¿Por eso ayuda? Preguntó suavemente. Diane negó con la cabeza. Porque el mundo nunca lo hizo. Y él se cansó de ver cómo se salían con la suya. Emily deslizó los dedos sobre el borde de la taza. ¿Y si digo sí? ¿Si testifico y él gana? Diane la miró de frente. Entonces solo habrás dicho la verdad. Y eso, a veces, es suficiente para empezar una avalancha. Por primera vez en lo que sintió una eternidad, Emily vislumbró la posibilidad de pelear. No solo sobrevivir, no solo esconderse, sino decir, esto ocurrió. No fue un error. Yo importo. A la mañana siguiente, Jack regresó con papeles en mano. Formularios legales. Declaraciones juradas. Un relato redactado cuidadosamente de su experiencia, lenguaje mesurado, pero aún crudo. Emily firmó donde le indicaron, despacio, con deliberación, la pluma deslizando presión similar a la que usó aquella noche para sostener a Lila, oración tras oración. En los días siguientes, otras mujeres se animaron. Algunas vivían todavía en los edificios de Kessler. Otras ya se habían marchado, pero mantenían cicatrices, físicas, emocionales, legales. Diane sacó una caja desde el sótano del refugio, llena de archivos, quejas de mantenimiento, fotos, cuentas médicas. Jack revisó cada papel como quien reconstruye un edificio caído ladrillo a ladrillo. Una tarde, llegó una visita inesperada. Era una mujer mayor, tal vez en sus 70s, con un pesado abrigo de lana y botones que no combinaban del todo. Se presentó como Maya. Había sido contadora de Kessler, manejaba sus libros y archivos. Después de un derrame cerebral, la despidió sin indemnización. Sin aviso. Sin seguro médico. Vi los volantes, le dijo a Jack. Me hicieron escribir avisos de pago falsos. Alterar fechas de los contratos. Ocultar inspecciones. Guardé copias. Jack la miró, sorprendido. ¿Todavía los tienes? Nunca olvido la verdad, respondió ella simplemente. Su testimonio, junto con los documentos, lo cambió todo. De pronto, el caso dejó de ser la palabra de una contra un casero. Era una cadena de voces, cada una más fuerte por apoyarse en la anterior. Los abogados del Estado prestaron atención. Llegaron reporteros. Y Kessler, el intocable, fue convocado a responder. Emily observaba cómo tomaba forma todo desde la periferia de su nueva vida. Daba entrevistas en susurros, a veces con el rostro cubierto, pero sus palabras eran claras. No gritaba. No mostraba rabia. Simplemente narraba lo que había ocurrido, y resultó que eso bastó. Era suficiente para que la gente escuchase. No fue un momento dramático. No hubo grandes anuncios, ni ruido estridente. Hubo, sí, un movimiento real. Dentro de aquellas semanas, entre audiencias, pañales, entrevistas y papeleo, ella seguía alimentando a Lila cada 2 horas, cambiando pañales, doblando badis con mangas gastadas, soñando con una cuna que no fuera de metal ni de mantas prestadas. Pero ahora llevaba algo nuevo en su pecho, determinación. No era exactamente esperanza.
Era algo más firme, consciente, imparable. El juzgado se levantaba ante ella una fría mañana de invierno, sus escalones cubiertos de escarcha. Emily se quedó en la acera, Lila dormía en su portabebé, bien abrigada. Jake estaba junto a ella, con una carpeta delgada, hombro firme bajo la correa. Fuiste increíble ahí dentro, dijo él, sin levantar la voz. Estaba aterrorizada, respondió. Así es como comienza el cambio. Entraron. El vestíbulo olía a madera pulida, a formalidad. Otras personas esperaban sus nombres, miraban la pizarra digital con números de casos, rostros tensos. El nombre de Kessler brillaba junto al de Amelie. Una etiqueta sobrehumano frente a alguien expuesto. Jake apoyó una mano en su brazo. No dejes que te descoloquen. Di la verdad. Ella asintió. La sala estaba helada, no solo por la temperatura, sino por la cultura. El juez, impecable y serio, ocupó su silla. Se presentaron los cargos. Entró la evidencia, desalojos sin notificación, registros médicos, la queja colectiva de otras mujeres y la contabilidad que demostró la repetida negligencia. Cuando la llamaron a declarar, Amelie se levantó. Su corazón latía fuerte. Dio un paso adelante, colocó su mano sobre la Biblia, otra sobre la correa de Lila. Señoría, afirmo que fui desalojada el 16 de diciembre sin preaviso, con 8 meses de embarazo. Respondió con claridad sobre el alquiler, su intento de comunicar problemas económicos, las llamadas sin respuesta, el golpe contra la nieve, la noche bajo el puente, el asalto, el cierre al cesar dolores de parto, el nacimiento de Lila bajo la tormenta y el dolor que aún llevaba en su cuerpo. Sin dramatismo, con firmeza, nada explotó, pero se sintió un cambio. Hubo un silencio respetuoso, casi reverente. El juez la observó un momento, luego miró las evidencias, las declaraciones adjuntas. Jake reforzó la conexión entre sus palabras y los documentos, el patrón de abuso, amenaza a la vida de su hija, abandono emocional y físico. Todo encajaba. Kessler no testificó. Al final de la audiencia, el juez comunicó que evaluaría lo presentado y emitiría un fallo. Podría tardar días, semanas, pero ya había pasado algo decisivo, algo que detiene honestidad y sufrimiento en un instante silencioso, sin trompetas, pero con peso. Emily salió al sol, junto a Jake, y sintió que el viento de diciembre ya no la atravesaba, la rodeaba. Fuiste increíble, dijo él nuevamente. Ella observó Lila en su pecho. Fue verdad. Epílogo resumido. Informe en prensa. Tras la audiencia, llegó la noticia, la madre que no congeló, lucha contra la injusticia habitacional. Su historia impactó a nivel local y nacional. Cartas de apoyo. Llegaron correos y cartas de madres y sobrevivientes que encontraron aliento en su voz. Donaciones y apoyo, voluntarios, mantas, pañales y asistencia legal fluyeron hacia Hope Bridge. Autoridad municipal, el ayuntamiento ofreció prioridad para vivienda digna tras su exposición pública. Nuevo hogar, Amelie y Lila se mudaron a un apartamento que limpiaron a su tiempo, caldeado, con espacio para crecer. Impacto legislativo, su testimonio fue clave para iniciar investigaciones y proyectos de ley que protegen el derecho a vivienda segura en invierno. Movimiento Todos Somos Puente, con su libro y plataforma Voces del Puente, reunió cientos de historias, inspiró comunidades y promovió cambios de política. Reconocimientos, fue nombrada portadora de la antorcha en el almuerzo anual de impacto para mujeres, donde leyó historias de otros, afirmando que el refugio es un derecho. Centro Lila, un proyecto de vivienda para mujeres y niños, nombrado en honor a su hija, fue inaugurado el mismo día que cumplió un año en el poder. Vida cotidiana, Amelie retomó sus estudios en trabajo social, mentora en el refugio, mientras criaba a Lila entre libros y papás comunitarios. Símbolo del cambio, visitó el puente donde nació la historia, ahora con banco y placa, en honor a quienes dieron a luz esperanza en los lugares más oscuros. Las Madres Puente, 2024. Allí reflexionó con Jack y Lila al atardecer. Amelie ya no es solo una superviviente bajo un puente. Es una constructora de puentes.
Y esta historia, que comenzó en la oscuridad, se convirtió en una luz para otros. Fin de la historia. Si deseas un resumen general, una versión más breve o continuar con algún aspecto en particular, dímelo y seguimos.